Bueno, primero de todo, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Rafa Fuentes, yo soy uno de los fundadores de esta empresa que se llama Rocketbot. Eh, la sesión de hoy día es una sesión bastante interesante, vamos a lo mejor a hacer otra sesión más para todos aquellos que queden interesados en aprender un poco más de este mundo del RPA, o más conocido como Robotic Process Automation, y para los que hablamos español, conocido como automatización de procesos con robots de software. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a hablar sobre qué son los robots de software, vamos a hablar sobre eh, cómo yo podría identificar si un proceso es automatizable o no, cuál es el valor del RPA dentro de la organización, vamos a hablar sobre algunos casos de éxito, vamos a ver cómo podríamos conformar el mejor equipo, si conviene hacer desarrollo interno, hacer desarrollos por fuera. Finalmente vamos a ver varios tópicos a nivel de introducción y luego si queremos profundizar más en algunos puntos, vamos a ir haciendo otras sesiones. Como introducción a este mundo del RPA, lo primero es comentarles que yo creo que muchos de ustedes han leído y han visto o han escuchado sobre la famosa transformación digital, ¿no? Es importante mencionar que esa transformación digital viene ocurriendo hace mucho tiempo. Venimos pasando desde de haber arado la tierra en el fondo con tractores, y hoy día en el fondo ya no son tractores, sino que hoy día también son robots físicos, y lo mismo en el fondo pasa en el mundo de la oficina, donde antiguamente escribíamos a mano, pasamos a escribir con la máquina de escribir, pasamos en el fondo a usar un computador, empezamos a usar herramientas de ofimática, empezamos a usar ERP, y así en el fondo se fueron integrando muchas soluciones en nuestro día a día. El gran problema muchas veces de esas soluciones que se han integrado dentro de los últimos 15, 20 años que llevamos en este mundo tecnológico o en este mundo de transformación digital, ha ocurrido un gran problema, y seguramente ustedes lo han visto, que es este problema de que las aplicaciones en sí no son capaces de conversar unas con otras, no son capaces de integrarse, y a lo mejor en sus países muchas veces pasa de que cuando trabajamos con las páginas de instituciones de gobierno, sobre todo relacionadas al mundo tributario. En Chile, impuestos internos, en México hablamos del SAT, en Perú podemos hablar de la SUNAT, en Colombia podemos hablar de la DIAN, y así en un sinfín de instituciones que son las que se encargan en el fondo de cobrar nuestros impuestos y de darnos en el fondo los certificados, ver el tema de factura, etcétera. Pero muchas veces lo que pasa es que estas instituciones, por ejemplo, no se conectan con nuestros sistemas contables, no se conectan con nuestro sistema, a lo mejor electrónico de facturación, o la conexión muchas veces puede ser mala dependiendo de la calidad del servicio en cada país. Por lo tanto, ¿qué han tenido que hacer las empresas para resolver estos problemas, por ejemplo, de conexión entre a lo mejor una institución de gobierno y un sistema contable o un ERP? Lo que hemos tenido que hacer en el fondo ha sido poner personas para hacer una factura, personas para contabilizar factura, para pagar factura. En el fondo hemos tenido que ocupar muchos recursos desde el punto de vista humanos para conectar sistemas que conversen entre ellos. Y así en el fondo hemos visto de que esto ha llevado a que las personas pierdan el valor humano dentro de lo que pueden aportar dentro de una institución. Creo que en ese sentido, y esto es una opinión a lo mejor muy personal, pero creo que las personas en sí tienen una opción de generar valor mucho mayor que al hecho de poder estar ingresando una factura, por ejemplo, en un sistema contable. Y me ha tocado dentro de esa experiencia ver personas que a lo mejor hacen ese proceso 2.500 veces dentro del mes, lo hacen más de 40.000 veces en el año, y algunas de esas personas llevan 4 o 5 años en su trabajo y lo único que han hecho ha sido contabilizar 200.000 facturas. Pero muchas veces no nos queda tiempo para generar tareas de valor agregado sobre esa factura, sobre los datos, sobre la información que nos puede entregar esa factura. Muchas veces no nos queda tiempo para eso. Y dentro de ese mundo ha venido justamente esta transformación nuevamente desde el mundo del punto de vista de los robots, y en este caso no de robots físicos, sino que de robots de software.
Estos robots de software, lo interesante que es lo que nos ayudan es justamente a que aquellas tareas que son tareas repetitivas, que están estandarizadas y que son digitales, nos va a permitir poder automatizarlas y que un robot se haga cargo de ese tipo de tareas. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de tareas a lo mejor el robot es capaz de realizar? El robot, por ejemplo, podría ayudarnos a cobrar a lo mejor una factura a una institución de gobierno que nos debe. ¿Qué significa eso? Que yo como robot podría en el fondo tomar esa factura, entender todos los campos que vienen en esa factura y esos campos usarlos justamente para realizar esa cobranza. Esa cobranza podría ser por correo electrónico, podríamos subir la información a un portal de gobierno si el gobierno lo disponibiliza, y ese tipo de instancias el robot en general podría realizarlas. Más adelante vamos a ver con qué sistema un robot es capaz de interactuar, pero lo importante ya es empezar a decir de que estos robots nos ayudan justamente en tareas estandarizadas, repetitivas y que sean digitales. El RPA nos va a permitir automatizar tareas como completar formularios, trabajar con planillas de cálculo, va a poder procesar órdenes de compra. Y aquí en el trabajo de planillas de cálculo es súper interesante, sobre todo cuando tenemos empresas que a lo mejor pueden tener 50 puntos de venta, 200 puntos de venta o miles de puntos de venta, porque muchas veces al final del día, desde el punto financiero y contable, muchas veces tenemos que hacer los cierres de caja. Y hacer los cierres de caja y contabilizar y conciliar los cierres de caja muchas veces lleva mucho tiempo involucrado y por otro lado también muchas veces nos genera algunos errores, tenemos que reprocesar datos, por lo tanto eso también nos hace ineficientes, perdemos dinero, etcétera. Este gráfico yo lo pongo siempre en las presentaciones, creo que es súper interesante conocer cuál es la tendencia del RPA los últimos 4 o 5 años, en el sentido de cómo el RPA ha ido entrando en las compañías, cómo estos robots de software se empiezan a hacer cargo de estas tareas dentro de las empresas, y es importante mirar este crecimiento. ¿Por qué es importante mirar este crecimiento? Es importante mirarlo desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista yo como empresa. ¿Estoy automatizando mis procesos o no estoy automatizando mis procesos? En el sentido de qué tan competitivo voy a ser versus los que ya lo están haciendo. Y por otro lado, también verlo desde el punto de vista personal. ¿Qué pasa el día de hoy que el RPA existe? Conozco el RPA, sé lo que es el RPA, sé lo que hace un robot, he automatizado algún proceso, porque déjenme decirles de que el RPA es una tecnología que llegó y se va a quedar por lo menos unos 10, 15 años más dentro de las distintas instituciones. Por lo tanto, hoy día también ocurre mucho de que las empresas también cada día más están demandando perfiles, por ejemplo, de gerentes o perfiles de directores con conocimientos en RPA, y son directores a lo mejor de finanzas, de contabilidad, de operaciones, de marketing, de lo que sea, porque hoy día justamente una de las cosas que están haciendo las empresas es mirar cómo transforman digitalmente sus procesos en el back office y ya no tanto en el front como ha venido siendo en el fondo de transformación digital de los últimos 4 años, donde cada día las páginas son más amigables, las aplicaciones móviles son más fáciles de usar, etc. Entonces, yendo ya más al tema de qué es el RPA o qué son estos robots en el fondo de software que nos van a ayudar a hacer tareas más fáciles, desde el punto de vista conceptual sencillo, lo que hace el RPA principalmente es emular el comportamiento humano de una persona como yo o como ustedes, sentada frente a la computadora. ¿Qué significa esa emulación? Que el robot va a ser capaz de usar sus manos y va a ser capaz de usar sus ojos. Por lo tanto, el robot va a poder tomar control del teclado, va a poder tomar control del mouse. Por lo tanto, si nosotros queremos que el robot a lo mejor entre todos los días al Banco Central de su país, el robot va a ingresar, por ejemplo, a las 9 de la mañana de manera automática, va a ingresar al Banco Central, va a descargar a lo mejor el valor del tipo de cambio y ese valor del tipo de cambio, por ejemplo, lo va a actualizar en su sistema interno. Eso el robot lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es capaz de mover el cursor del mouse, es capaz de ingresar texto donde lo tenga que ingresar, y por el otro lado, al emular los ojos, va a poder encontrar los botones de navegación que necesita para poder ejecutar el proceso. Importante mencionar que los robots
son robots que, entre comillas, solamente pueden tomar decisiones binarias, van a poder tomar una decisión de un sí o de un no. El RPA es distinto a lo que sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente es el cerebro humano digital. Entonces, cuando juntamos a lo mejor esta inteligencia artificial, la juntamos con RPA, podemos tener procesos mucho más automatizados, mucho más inteligentes, etcétera, pero también los costos de implementar una tecnología como esa va a ser mucho mayor. Por otro lado, importante, y esto ya es un poco experiencia con empresas que vieron de que los robots son útiles, etcétera, es un paso siguiente que es tener una fuerza de trabajo digital. Así como en el fondo hoy día las personas, los colaboradores ayudan a generar en el fondo un entorno de recursos humanos o recursos de personas, como lo llaman en sus trabajos o en sus países, hoy día también ya empiezan a existir lo que son áreas que se dedican a administrar una fuerza de trabajo digital o una fuerza de trabajo virtual. ¿Qué es esta fuerza de trabajo virtual o trabajo digital? Significa que ya no tengo un robot que me va a ayudar, o ya no tengo 4, o no tengo 5, sino que ya estoy hablando de cientos. Por ejemplo, hoy día tenemos empresas de seguros que tienen 250 robots trabajando, empresas del área industrial que tienen 150 robots trabajando, o robots en otro tipo de industria donde pueden haber 25 o 50 robots trabajando. Pero ya comienza a existir esa fuerza de trabajo digital. Lo interesante de eso, cuando uno lo mira con expectativas de crecimiento, con expectativas de cómo los robots nos van a ayudar, hemos logrado, por ejemplo, que compañías como, en este caso de nombre Aciturri, que es una compañía relacionada al mundo industrial, ellos, por ejemplo, en temas de nuevas contrataciones o, o temas de reproceso o todo lo que significa en el fondo el RPA, más o menos se calcula de que el ahorro anual que ha generado los robots aproximadamente puede ser de más o menos 600, entre 500.000 y 600.000 dólares al año. Por lo tanto, si a lo mejor pensamos que esta tecnología va a estar 5 o 10 años dentro de una empresa, puede ser potencialmente que ayude a reducir más o menos en esos 10 años un costo de aproximadamente 5 millones de dólares. Entonces, es súper interesante cuando vemos este tema de los robots, de cómo nos ayudan dentro de nuestra organización. Y por otro lado, lo que muchas veces hacen los robots, sobre todo cuando no existe un API, es permitir esa integración automática entre sistemas, lo que conversábamos. ¿Qué pasa cuando tengo una factura y esa factura la tengo que ingresar a un ERP? Perfecto, se implementa tecnología, el robot es capaz de entender la factura, es capaz de extraer los valores y esos valores es capaz, por ejemplo, de contabilizarlos en un ERP como un SAP o en un Dynamics o en el fondo en cualquier otra plataforma contable, ya sea local o del país que sea. Aquí el robot no discrimina entre tecnología, se puede integrar con cualquier plataforma. Entonces, a nivel de resumen, para que quede muy claro, el robot finalmente en nuestras manos, nuestros ojos, no nuestro cerebro. Entonces, el robot finalmente va a ser capaz de hacer una mímica de cada comportamiento humano que tengamos a nivel de vista y a nivel de manos. ¿Qué puede hacer un robot por nosotros? El robot va a poder entrar en aplicaciones, va a poder loguearse, por ejemplo, en un Facebook, llevándolo a un término muy, a lo mejor, burdo. Podría iniciar sesión en un SAP o en cualquier plataforma. Podría extraer información de documentos PDF o de formularios. Podría transferir datos entre un sistema y otro. Va a poder copiar, por ejemplo, datos de una página como alguna de las páginas tributarias de su país, copiar, por ejemplo, algún dato y llevarlo a su sistema, o el mismo caso de que el robot entre al Banco Central, extraiga el tipo de cambio y lo ingrese, por ejemplo, en su sistema contable. Poder conectarse también con APIs, copiar y mover carpetas, leer y escribir por correo. El robot es capaz de leer correo electrónico y en base a ese correo electrónico ejecutar una acción. Y también todo lo que significa el cruce de datos o ejecuciones, por ejemplo, de macros de manera automática dentro de planillas de cálculo. ¿Con qué software, por ejemplo, o con qué
aplicaciones un robot podría interactuar. Podría interactuar, por ejemplo, con archivos de datos como un XML, podría interactuar con portales web, pueden integrarse con sistemas AS400 o sistemas legados, con documentos digitales como un PDF, con bases de datos, conectarse con sistemas contables como a lo mejor con un sistema de SAP o un sistema de Oracle, conectarse con un Excel, correo electrónico, etcétera. Finalmente, el robot se va a poder conectar con cualquier tipo de aplicación que hoy día ustedes sean capaces de interactuar. Eso es lo interesante finalmente de este tipo de tecnología. ¿Y qué tipo de robots existen? Existen robots que se llaman atendidos. Esos son robots que generalmente necesitan del apoyo humano para ejecutarse. A lo mejor podría ser de que ustedes tengan un proceso y digan, ¿sabes qué? Mientras voy a comer o voy a almorzar, dejo el robot trabajando. Entonces, 1 de la tarde, cuando yo sé que voy a ir a comer, me paro de mi puesto, le doy un play al robot y el robot va a trabajar mientras yo voy a comer, y cuando yo regrese, el robot ya va a tener lista esa tarea. O por otro lado, existen los robots desatendidos, que son robots que en base a una acción digital, el robot se va a ejecutar. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que a lo mejor la TRM o el tipo de cambio se actualiza a las 5 o 6 de la mañana del día. Entonces podemos dejar programado ese robot para que 5 o 6 de la mañana ingrese al Banco Central, descargue ese dato y lo cargue en el ERP. Entonces cuando nosotros llegamos a nuestro puesto de trabajo 8 de la mañana o 9 de la mañana, esa TRM ya está actualizada. Por lo tanto, yo solamente llego a ejecutar mis otros procesos porque ese proceso, por ejemplo, ya está listo. Ese es un ejemplo, podrían ser cualquier otro tipo de proceso. Y por otro lado, existen robots con intervención humana. ¿Cuál es el robot con intervención humana? Es un poco una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, nos ha tocado ver el procesamiento, por ejemplo, de transferencias masivas. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor le tengo que pagar X dinero a 15.000 beneficiarios, o bueno, tocó hacerlo, por ejemplo, a 80.000 beneficiarios en temas de pandemia. Había que pagar unos bonos de gobierno, se hizo con el robot agarró información, seleccionó todas las transferencias que había que realizar, pero al momento de querer hacer la transferencia, lo típico en el fondo de cualquier banco es, por temas de seguridad, ingrese el token de seguridad. Claramente el robot leer el token, ya sea en una tarjeta de coordenada o en un dispositivo o de la manera que sea, para el robot es muy difícil. Y ese tipo de información es cuando el robot pide ayuda al humano y nos dice, oye, Rafa, necesito por favor que me des el token de seguridad. Y el robot me lo podría pedir por distintos medios. Me lo podría pedir por correo electrónico, me lo podría pedir por WhatsApp, me lo podría pedir por teléfono. Existen distintos medios de comunicación que el robot podría tener para interactuar conmigo. Y yo, una vez que se lo doy al robot, el robot es capaz de ingresar esa información y esa información en el fondo va a permitir de que el proceso continúe y que se ejecuten en el fondo todas las transferencias que nosotros dejamos asociadas a ese proceso. Entonces esto ya lo vimos y bueno, el RPA ¿con qué se enfrenta todos los días? Muchas empresas, por ejemplo, optan por externalizar servicios, optan por el BPO. Entonces, muchas veces se ve el RPA como un diferenciador de este tipo de soluciones, como algo diferente. A lo mejor pueden ser hasta competencias, pero por un lado la BPO es algo que se hace totalmente físico, la externalización de servicios es físico, pero este es un proceso digital. Esa es la principal diferencia. Por otro lado, ¿qué pasa? Los robots, muchas veces hay robots que son de complejidad muy baja, que son robots que pueden estar listos a lo mejor en 1 semana, pueden estar listos en 2 semanas, y hay procesos que a lo mejor son muy complejos y son los que nos van a tomar a lo mejor 2 meses, 3 meses su implementación. Muchas veces el tema de implementar un servicio externo es complejo, porque a veces, no sé, tenemos que contratar 30 personas, 50 personas o hasta 100 personas en algunas empresas para hacer algún tipo de servicio externo. ¿Qué significa eso? Salir a contratar las personas, buscar un espacio físico, ponerle computadora a cada una de esas personas. Entonces es un proceso mucho más engorroso que el hecho de desarrollar un robot y ese robot poder replicarlo en distintas computadoras. Por lo tanto, también la inversión es menor, no tenemos que estar modificando sistemas o capacitando personas. Por otro lado,
es algo que puede ser liderado hoy día justamente por áreas de contabilidad, por áreas de finanzas. Hoy día son las principales áreas que están liderando el tema de la automatización en sus compañías. Los directores de finanzas o de contabilidad son los principales. Luego de eso ya empiezan a ver, por ejemplo, los directores de operaciones y las direcciones de tecnología. Pero lo interesante de este tipo de soluciones es que finalmente nace de las áreas de finanzas y de contabilidad el poder automatizar la compañía por distintas cosas, no solamente por un tema de ahorro de dinero, sino que también hay otros factores que por lo menos para mí son más importantes. Y por otro lado, el tema de los robots es altamente escalable. Yo puedo replicar estos robots y ponerlos a trabajar 10, 20, 50, lo que ustedes en el fondo estimen conveniente, para poder en el fondo abordar el problema que tengan. Nos pasa mucho de que nosotros, por ejemplo, a veces trabajamos en procesos de facturación con grandes supermercados, con grandes compañías del retail, que están constantemente en el fondo procesando facturas y que las fábricas de facturación son gigantescas y justamente en ese tipo de empresas muchas veces estos robots son muy útiles. ¿Por qué es importante usar el RPA? El RPA es importante principalmente por 5 puntos. Y aquí, por ejemplo, yo no menciono el costo. Hay muchas personas que siempre hablan de que el RPA nos ayuda a reducir costos. Y sí, pero no debe ser el por qué yo uso RPA. El reducir costos debe ser idealmente un resultado de alguno de estos 5 puntos que yo estoy haciendo bien. ¿Y cuáles son esos puntos? Ser más eficiente, hacer más cosas en menos tiempo, liberar en el fondo tiempo para hacer tareas de mucho mayor valor. Por otro lado, también relacionado, mejorar la calidad. ¿Cuántas veces las empresas tienen que reprocesar datos porque nos equivocamos en ingresar un dígito, invertimos los dígitos, y muchas veces tenemos que reprocesar o muchas veces nos equivocamos y esa equivocación puede traer multas, puede traer consecuencias importantes, y lo menciono nuevamente el tema del tipo de cambio. Yo siempre lo menciono, porque el tipo de cambio, una de las cosas que me tocó ver y que me tocó presenciarlo, es que en una de las compañías se equivocaron al momento de actualizar el tipo de cambio y se transaron millones de dólares a un dólar erróneo. Entonces, eso significó en pérdidas, significó mucho dinero para esa empresa. Y por otro lado, existen otras empresas, por ejemplo, que tienen que actualizar esto cada 2 días, cada 3 días, y si un día se te olvida, es un problema. Por otro lado, también nos permite ser más escalables. Nosotros hemos visto, por ejemplo, compañías que han decidido a lo mejor crecer mucho más fuerte de lo que podrían crecer. Y apoyan ese crecimiento, por ejemplo, en los robots. ¿Y por qué apoyan ese crecimiento en los robots? Porque justamente te permite poder atender más gente con mucho menos recursos, porque se automatizan esos procesos que yo les llamo procesos grasosos o procesos donde justamente se va mucho tiempo de las personas y que no tienen valor, y nos permite justamente poder atender una mayor cantidad de clientes. Por otro lado, también importante es mejorar la experiencia del cliente. ¿Cuántas veces ustedes han ido a una institución, han ido a un banco y se acercan en el fondo de atención al cliente y la persona no encuentra la información de ustedes y todo es un caos y les dicen, bueno, en 1 semana más, 2 semanas más le va a llegar la información a su correo, y hasta muchas veces la información ni siquiera llega? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, tenemos algunas instituciones que han trabajado con nosotros a resolver ciertos temas que son importantes desde el punto de vista de la experiencia del cliente, y muchas veces instituciones de gobierno que lo ven desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Por ejemplo, trabajamos con un hospital. Yo creo que que hemos sido atendidos en un hospital, y sobre todo público, nos hemos llevado la sorpresa de que muchas veces nuestra información no está. ¿Y por qué no está? Y no solamente pasa en los hospitales públicos, sino que también pasa en las clínicas privadas. Se administran muchos sistemas distintos, ¿no? Que el sistema de laboratorio, que el sistema de hospitalización, que el sistema de consulta, que el sistema de medicamentos, que pueden haber 4 o 5 sistemas distintos. Entonces, muchas veces las personas encontrar la información nuestra en esos 5 sistemas, 6 sistemas, a veces muy engorroso, a veces muy difícil, la navegación en cada uno de esos sistemas es distinta. Entonces, muchas veces lo que ha hecho justamente estos robots es poder unificar toda esa información en una sola plataforma. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que logramos en un hospital y un hospital de Colombia? Muy interesante el proceso, porque logramos en el fondo que todos los pacientes logren tener una ficha clínica única.
Entonces, ¿qué haces tú como usuario? Me conecto a la aplicación del hospital, me conecto en el fondo a la página del hospital y pido, por ejemplo, mi ficha clínica histórica. Y cuando yo le doy mi número de identificación a ese robot, el robot es capaz de ingresar a todos los sistemas de la clínica, buscar, consolidar esa información y enviarla por PDF. Entonces, imagínense eso si ustedes tienen que a lo mejor visitar a otro médico o si tienen que ir a otra institución de salud o a lo mejor viajar a otro país a operarse, poder tener toda esa información ordenada sobre todo el historial médico de ustedes. Que muchas veces eso no estaría en ningún lado. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los bancos. ¿Cuántas veces hemos hecho un requerimiento a un banco? ¿Cuántas veces el banco se ha demorado en entregarlo? ¿No? Y hemos automatizado procesos, por ejemplo, que han pasado de una semana que el banco se demoraba en entregarle esa data a su cliente, a hoy día, en el fondo, un robot que se demora solamente 1 minuto y medio en entregarnos esa información. Y por otro lado, el tema de la generación de datos. Muchas veces no tenemos datos digitales y muchas veces los datos de las empresas tienen un Excel, sobre todo muchas veces las pymes. Las pymes llevan sus ventas en un Excel. Y luego que tengo mis ventas en el Excel, me meto a los sistemas de fondo gratuitos, a lo mejor de facturación, y me pongo a hacer mis facturas. Hoy día, por ejemplo, tenemos robots interesantes que permiten ya empezar a tener ese tipo de data a nivel digital, integrar esa data digital en plataformas que nos permiten tener una mejor visión de cómo está nuestro negocio en el fondo desde el punto de vista de salud comercial, por ejemplo. Puedo tener, hoy día, por ejemplo, pasa mucho en la pyme, sobre todo en el mundo e-commerce, es que están cada día vendiendo más a través de marketplaces. No sé, por ejemplo, un Rappi, un Corner Shop, un Mercado Libre, y así un sinfín de marketplaces. Hoy día, en el fondo, los robots permiten justamente también ayudar a eso, a administrar esa información, consolidar esa información y tener en el fondo estos datos digitales de una manera mucho más ordenada y no teniendo que a lo mejor el dueño de la pyme tener que entrar a cada una de estas plataformas, a ver cuánto vendí, luego a facturar, revisar que me paguen. No, entonces, finalmente los robots hay que mirarlos finalmente como un complemento de un humano, es una tarea más, es una herramienta más que hoy día nos está poniendo en el fondo la tecnología para que nosotros tengamos una mejor capacidad. ¿Dónde se puede implementar el RPA? El RPA se puede implementar en recursos humanos, se puede implementar en áreas de finanzas, se puede implementar en áreas de compra, se puede implementar en áreas de contact center. ¿Y cuáles son las tareas principales que se usa hoy día el RPA en nuestros clientes? Se usa, por ejemplo, para procesar datos, para la generación de reportes, para todo lo que significa procesos de facturación, como lo hemos hablado, y también, por ejemplo, para poder hacer temas de pago. ¿Cuáles son los principales procesos en el área de finanzas que hemos visto? Principalmente conciliación bancaria. Revisar mis movimientos bancarios día a día y esos movimientos bancarios contrarrestarlos con mi sistema contable para ver si todos los ingresos y egresos están debidamente contabilizados. Conciliaciones de cuentas, todo lo que tiene que ver sobre todo con el tema de conciliar los pagos que estamos recibiendo, conciliarlo en el fondo con las cuentas que corresponden. Si a mí Mercado Libre me está diciendo de que vendí a lo mejor $500, yo podré estar seguro de que Mercado Libre realmente me pagó esos $500. Por otro lado, todo lo que son el tema también por pagar, ¿no? ¿Cuántas veces las empresas tienen líneas de crédito en otras compañías que se sobrepasaron o te las bloquean y no puedes comprar? Entonces también los robots ayudan mucho a controlar eso y a decirnos justamente cuándo tenemos que pagar, uno, para que no nos bloqueen líneas de crédito, y dos, para no acumular, por ejemplo, temas de interés. Y por otro lado, también procesos de cobranza. Nosotros hemos ayudado a compañías a recuperar casi $1 millón en 6 meses con el uso de robots, calculando muy bien cuánto me pagó una parte de la factura, me la pagó completa, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? De que no siempre a lo mejor de una factura de $1.000 nos pagaron 200, después nos pagaron 300 y finalmente la persona me queda debiendo 500. Y muchas veces tenemos que hacer esos cálculos. Entonces, en vez de estar haciendo nosotros esos cálculos, muchas veces nosotros eso se lo pasamos al robot y que el robot se haga cargo y nos apoye. Procesos, por ejemplo, de recursos humanos, o son procesos más que de recursos humanos, a veces son procesos de áreas compartidas, como, no sé, el pago de la nómina de los trabajadores o de los colaboradores, el tema de inyectar o editar datos en Internet, sobre todo cuando vienen épocas, por ejemplo, como
Navidad, donde a veces las contrataciones, por ejemplo, en el retail aumentan, todo lo relacionado, por ejemplo, con el bloqueo y desbloqueo de contraseñas, que muchas veces también pasa en la empresa, oye, se me perdió la contraseña del correo electrónico, por favor bloqueenla, y ese tipo de cosas, o el tema de cobro de incapacidades, por ejemplo, a instituciones de gobierno o a instituciones privadas de salud. Procesos en el área de contabilidad, por ejemplo, todo el tema relacionado a, y este a lo mejor este es un proceso más de compra, todo el tema relacionado a alta proveedores, todo el tema, por ejemplo, de hacer el análisis del proveedor. El análisis del proveedor tiene juicios pendientes, financieramente está bien, no tiene familias, por ejemplo, que estén relacionadas con el mundo político, ese tipo de cosas. Por otro lado, también comparadores de precios. Cuando en el fondo me llegan a lo mejor estas solicitudes, necesito hacer cotizaciones, yo podría comparar precios entre, a lo mejor el mismo producto en 10 páginas distintas, comparar y decir, bueno, ¿dónde lo compro? Todo lo relacionado con el registro de factura y todo, por ejemplo, lo relacionado con los cierres contables que pueden ser diarios, pueden ser semanales o pueden ser mensuales. Aquí lo interesante es pensar ya cómo yo inicio en el fondo un proceso de RPAs cuando yo ya estoy convencido de que los robots me sirven, que me gustaría a lo mejor probar uno, es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Primero, idealmente, alinear a todas las personas que estén en la empresa. Si es una empresa pyme y a lo mejor solamente está el dueño tiene que estar muy alineado con esto, alinear a lo mejor a las personas que tiene, alinear a los proveedores, etcétera. Encontrar un proceso que sea relevante dentro del día a día. Cuando yo hablo de un proceso relevante, idealmente encontrar un proceso que me quite aproximadamente el 25 y el 30% de mi tiempo diario, para que en el fondo la automatización sea rentable. Si nosotros vemos nuestro día a día y decimos, oye, mira, yo estoy de las 8 horas del día, yo estoy haciendo 2 horas del día esto, y todos los días, ya es un proceso que yo podría decir, esto es un candidato para automatización. Y lo dejo como candidato, porque tengo que hacer otras revisiones más, pero ya queda como candidato. Y lo otro interesante es arrancar, ver cómo yo puedo hacer un piloto. Ese piloto a lo mejor lo puedo fabricar todo, porque lo interesante en este caso de Rocketbot es que es una herramienta que permite que personas no solamente tecnológicas o de TI puedan construir robots, sino que personas a lo mejor comunes y corrientes como yo, que yo soy ingeniero en negocio, yo puedo construir mi robot que me apoye, por ejemplo, con temas relacionados muy sencillos, a lo mejor a la descarga de la factura y la contabilización de las mismas, y no necesita a lo mejor usar inteligencia artificial. Si necesitamos usar inteligencia artificial, seguramente vamos a requerir de equipos tecnológicos mucho más potentes y ya son cosas que a lo mejor una persona común y corriente como yo no lo podría hacer. ¿Qué debemos evaluar? Primero, ¿qué queremos lograr con el RPA? Y centrar nuestro objetivo. ¿Queremos mejorar la experiencia del cliente? ¿Queremos disminuir los retrocesos? ¿Queremos tener más tiempo? ¿Qué es lo que buscamos? Es importante poner eso como objetivo, porque con eso vamos a medir finalmente después si el robot cumple o no cumple nuestro objetivo. Por otro lado, mirar cuál es el estado de la operación existente dentro de la institución. ¿Existen procesos documentados? ¿Tengo un manual de usuario? Porque yo sí necesito tener eso. Entonces, si hoy día no lo tenemos, es importante ir a lo mejor diagramando cómo hago yo hoy día mi proceso de conciliación bancaria. O si tengo un manual, por ejemplo, para entrar al banco y descargar mi movimientos bancarios. ¿Cuál es ese camino que en el fondo las personas hacen en su día a día para hacer eso? ¿Por qué es importante tener eso documentado? Porque eso justamente es lo que va a ser nuestro mapa del tesoro, en este caso, nuestro mapa para construir el robot. Entonces, así tenemos un paso a paso, qué es lo que tiene que hacer el robot y finalmente para lograr el objetivo que ya nos pusimos en el primer punto. Y por otro lado, ver e identificar muy bien cuál es el talento con el cual cuenta la empresa que hoy día tenemos. Nuevamente, este tipo de tecnología puede ser pensada para una pyme, como puede ser pensada para empresas de 5.000 trabajadores. ¿Cuál es el talento? Hay personas que sepan, por ejemplo, a lo mejor de programación macros en Excel. Hay personas que sepan de uso de herramientas de diseño de procesos. Por ejemplo, a lo mejor un Visagi o algo similar. Entonces, ese tipo de cosas siempre son importantes tenerlas detectadas dentro de la organización
con la finalidad de que podamos, en el fondo, poder automatizar estos procesos de una mejor manera. ¿Qué proceso, en el fondo, tenemos que elegir dentro de estos candidatos? Idealmente el que tenga un mayor nivel de transacciones, nuevamente que las tareas sean manuales, repetitivas y digitales, que los parámetros de la toma de decisión sean limitados. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los procesos o las tareas tienen un árbol de decisión, y ese árbol de decisión tiene que ser un árbol chiquito, que no tenga muchas ramas de opciones de procesos que a lo mejor se podrían seguir, sino que tengo que buscar un proceso que a nivel de árbol de decisiones sea pequeño. ¿Por qué? Porque finalmente si el proceso es chiquito, nos va a permitir poder automatizarlo en menos tiempo. Vamos a tener un piloto más rápido y generalmente vamos a tener una victoria, lo que se le llama una victoria temprana. También idealmente que acceda a múltiples sistemas, muchas veces procesos que necesitan ingresar a 3, 4, 5 sistemas distintos. Estamos hablando que solamente en espera de que abro uno, cierro el otro, abro uno, cierro el otro. Muchas veces por transacción yo puedo perder cerca de 30 segundos hasta un minuto solamente haciendo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 1000 transacciones diarias? A lo mejor ya estoy perdiendo 1000 segundos al día. Y finalmente todo eso es tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo logro a lo mejor automatizar esos procesos, ya podría pensar a lo mejor en ahorrar 1000 segundos diarios, y eso ya es una ganancia para la empresa. Y nuevamente, que la información esté digital, que la información sea estructurada, y nuevamente que el caso que vamos a automatizar sea un caso importante, nuevamente ideal, procesos que tomen un tiempo mayor del 25-30%. Cuando yo voy a evaluar ese proceso que yo encuentro que es un proceso ideal para automatizar, yo estoy súper convencido, el paso siguiente es agarrar ese proceso y llevarlo a la creación de un manual de usuario. ¿Y cómo yo debería crear ese manual de usuario? Debería agarrar ese proceso muy grande, debería dividirlo en subprocesos. Pero siempre el proceso tiene que ser dividido hasta actividades. ¿Qué significa eso? Significa que esas actividades tienen que ser muy detalladas. ¿Qué significa eso? Significa que yo le voy a decir, voy a escribir o voy a generar un manual de usuario que dice, por ejemplo, que lo primero que hago es abrir Google Chrome, que mi segundo paso es abrir la página de Google, que mi tercer paso es hacer un clic en la barrita de búsqueda, que mi cuarto paso es escribir, no sé, indicadores económicos de hoy. El quinto paso es ingresar a la página que me aparece como primera búsqueda. El sexto paso, buscar el indicador económico. Séptimo paso, descargar entonces tiene que ser muy detallado. ¿Y por qué tiene que ser tan detallado? ¿Por qué tiene que tener la importancia de ese paso a paso? Porque con eso vamos a poder evaluar si cada uno de esos pasos se puede o no se puede automatizar, para saber si el robot va a ser atendido, el robot va a ser desatendido o va a ser un robot que necesita intervención humana. Y además de eso, vamos a poder evaluar temas, por ejemplo, como excepciones. ¿Qué pasa si esta información no está? ¿Qué pasa si la página se cae? ¿Qué pasa si no? Entonces todo eso se mete en la juguera y finalmente nos va a empezar a dar indicios de cuáles son las capacidades que tiene que tener ese robot. Y con eso vamos a evaluar qué tan complejo es automatizar ese proceso. Entonces, si tenemos un proceso con alta potencialidad de automatización, con bajas excepciones, con bajos árboles de decisión y una baja complejidad, lo más seguro que sea un proceso que vamos a poder automatizar en una semana, entre 5 hasta 10 días. Entonces, eso es lo interesante que nos va a permitir tener lo que nosotros llamamos una victoria temprana. Importante siempre tomar nota del proceso con video e imágenes como un respaldo a ese manual que vamos a tener, que nos va a decir justamente cómo vamos avanzando en este proceso hasta llegar en el fondo al cofrecito de oro, que en el fondo da nuestro tesoro con este mapa. Entonces, dentro de ese mundo,
nosotros lo que hacemos, cuando ya tenemos identificados estos procesos y empezamos a hacer ese análisis, nosotros tenemos una capacidad de poder categorizar estos procesos. Entonces, ¿qué tipo de procesos nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar procesos muy complejos y que el impacto en el fondo dentro de la empresa es bajo, o procesos que son fáciles de automatizar, pero que también el impacto es bajo, o nos vamos a encontrar con procesos que son altos también a nivel de complejidad, pero el impacto es súper alto, o nos vamos a encontrar con procesos que son mis favoritos, que yo les llamo procesos vaca lechera, que son procesos de baja calidad, de baja complejidad, y que son de un impacto alto. ¿Qué significa eso? Significa de que son procesos que van a ser sencillos en su automatización y que los resultados los vamos a ver en muy corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos priorizar la automatización de este tipo de procesos de baja complejidad y de impacto alto, con la finalidad de generar experiencia, de generar recursos, de mostrar que la automatización funciona, y luego de eso nosotros deberíamos saltar a los procesos estrella, que son procesos que muchas veces a lo mejor pueden cambiar hasta nuestro modelo de negocio, pueden cambiar nuestra forma de hacer las cosas, pueden transformar nuestra empresa y la organización, pero ya son procesos que nosotros siempre recomendamos desarrollarlo en un mediano o mucho mejor en un largo plazo, con la finalidad de que ya hayamos vivido esa experiencia de automatizar procesos sencillos. ¿Me dan un segundo? Entonces, a nivel de pasos o a nivel de resumen, yo debería primero ver cuál es el objetivo, cuál es el alcance de esta automatización, por qué lo voy a hacer, cuál es la razón. Después, en el fondo, voy a mapear o construir este manual de proceso. Voy a comenzar a construir este robot y como último paso voy a probar, voy a testear, voy a usar la herramienta, voy a construir a lo mejor la primera parte de ese robot. ¿Y qué voy a hacer una vez que en el fondo construya ese robot? Voy a poder demostrar, por ejemplo, cuáles son los beneficios de ese robot, cuál fue la efectividad del robot. El robot cumplió en un 100% de la tarea, no la cumplió. ¿Por qué? A lo mejor hay nuevos requerimientos, no los hay. Vamos a poder demostrar, por ejemplo, que el robot a lo mejor no se equivoca, que hay bajo riesgo. Vamos a poder tener un estimativo también de la ganancia de este robot. Y una vez que tenemos eso, también ya podemos tener una visión mayor de qué queremos hacer hacia el futuro e iniciar un proceso de robotización. Y justamente una vez que tengo esa decisión de cómo lo voy a hacer, tengo que tomar una decisión de me apoyo en una empresa de tecnología que me ayude o hago todo en el fondo de manera propia. Cuando yo lo hago por fuera y le contrato una empresa de tecnología para que lo haga, lo interesante de eso, y la gran ventaja es que la automatización va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento de la herramienta, conocen los procesos, eso va a ser mucho más rápido. Pero uno de los grandes problemas que nosotros vemos es que el conocimiento, por ejemplo, se pierde. Y eso sí claramente muchas veces es un problema. Nos ha tocado ver empresas que empezaron a hacer automatización, se fue, por ejemplo, el integrador, quedaron con robot y no saben cómo se opera un robot. Y eso muchas veces puede ser un problema dentro de una institución. O también el hecho de desarrollar internamente. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que todo el conocimiento, toda la experiencia en el fondo queda al interior de los colaboradores. Pero también el nivel de desarrollo o la automatización en sí va a ser mucho más lenta. Y eso claramente puede traer en el fondo impacto en que no seamos tan ágiles como queremos ser. Pero siempre nosotros recomendamos unir estos dos mundos. Siempre, por un lado, apoyarse en una empresa de tecnología que ya tiene esta experiencia desarrollando a lo mejor 50, 100, 200 robots. Y por otro lado, todo el tema de la experiencia interna, que esa información quede, preparar equipo interno, que los gerentes aprendan a construir un robot sencillo, es súper, súper valioso. Bueno, esta sesión, hasta por lo menos hasta aquí va a llegar la sesión de hoy día a nivel teórica. Es una sesión, como decíamos al inicio, de introducción para aprender un poco más de esto. Me gustaría pasar a lo mejor a revisar algunas preguntas que ustedes tengan y luego de eso a lo mejor revisar
algunos videos para que vean cómo operan estos robots. Y por otro lado, darles también algunas indicaciones de nuestro producto para que puedan, por ejemplo, descargarlo gratuitamente, para que aprendan, para que tomen capacitaciones que también son gratuitas. Nosotros entregamos certificados que también son gratuitos. Siempre en la búsqueda de apoyar en el fondo esta mejora de eficiencia. Entonces, bueno, voy a ver aquí algunas preguntas. A ver, dice Estrella nos preguntaba qué son APIs. Importante, Estrella, yo creo que las APIs son conectores que hoy día entregan las plataformas de tecnología para poder unir a veces dos ambientes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a lo mejor, en términos sencillos, podríamos tener un chatbot que nos está hablando, que a lo mejor le pedimos cierta información, y ese chatbot muchas veces tiene un conector que lo podríamos justamente conectar a otro sistema para que ese sistema le pase la información al chatbot de manera directa. Llevándolo en términos sencillos, es como un enchufe. Después dice Uriel, dice, buenos días, si quiero que un robot registre la factura de mis proveedores, considerando que todos son diferentes el número de factura, no tenemos... Uriel, con respecto al tema de factura, ¿qué pasa si son distintas? Sí, hoy día muchas veces es un problema, por eso siempre se habla de información estructurada, pero también hoy día existen tecnologías, por ejemplo, muy buenas como de Amazon o de Google, que nos permite poder entrenar en el fondo una inteligencia artificial que sea capaz de poder extraer esa información desestructurada y poder en el fondo guardarla. Lo importante de eso es que siempre hay que analizar finalmente temas de costo-beneficio, ¿no? Porque a lo mejor implementar una inteligencia artificial para que sea capaz de tomar la factura puede ser muy costoso, pero lo interesante de eso es que hoy día también los costos han ido disminuyendo y hoy día la inteligencia artificial finalmente cada día está más cerca de las pymes. ¿Por qué? Porque todo hoy día se cobra como servicio. Entonces Amazon te dice, sí, mira, tú quieres extraer el número de la factura, bueno, te cobro $0.01 por eso. ¿Quieres extraer esto otro? Bueno, te cobro $0.01 por esto. Entonces, finalmente, cuando uno es pyme y lo paga como servicio, funciona muy bien. Cuando yo a lo mejor los volúmenes de datos son muy altos, a lo mejor el costo también puede ser alto. Pero por eso, siempre hay que revisar cada uno de los casos por separado. Después tengo aquí, me imagino que puede ser Juan Carlos Garrido, dice diferencia entre RPA Rocketbot y uno programado, ejemplo Python. Muy buena pregunta y interesante. Rocketbot está construido sobre Python. ¿Cuál es la gran ventaja? Que una herramienta de RPA como Rocketbot o cualquier otra ya trae ciertos códigos preconstruidos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú arrastras en las cajas, que ya no necesitas código, sino que hay una caja, por ejemplo, que se llama abrir navegador. Selecciono esa cajita y la cajita lo único que me va a preguntar es qué navegador quieres que abra. ¿Quieres que abra Chrome? ¿Quieres que abra Explorer? ¿Quieres que abra Firefox? ¿Cuál quieres? Entonces ya no tengo que ingresar código para poder fabricarlo. Entonces por eso nosotros hablamos de que esto ya va a un nivel de usuario. Entonces permite justamente que las personas puedan hacerlo. Dentro de su experiencia en RPA, ¿tiene algún robot para cumplimiento? Cumplimiento acá, lo importante es cumplimiento de qué. Me imagino que hay temas de SLA, pero SLA relacionados con qué punto. Sería interesante ver si ahí podemos revisarlo con mayor detalle. Bueno, después tenemos preguntas. Dice, ¿tenemos presencia en Colombia? Sergio nos pregunta si tenemos presencia en Colombia. La tenemos, Sergio. Tenemos equipo hoy día en 8 países. Dice que hay compatibilidad de software. Cualquiera. Importante. Pues hoy día Rocketbot funciona en computadores Windows, Linux y Mac. No funciona en dispositivos móviles. Eso es importante mencionarlo. Después me piden un ejemplo práctico, lo vamos a ver. Después dice, ¿tienen fotos de la aplicación en vivo? Lo vamos a ver. ¿Cuántas tareas puede realizar un robot? Interesante. Esas tareas justamente pueden ser todas las que queramos, ¿no? ¿Cómo funciona? Uno instala esta solución, la instala en una computadora y esa computadora queda habilitada para trabajar durante 24 horas ejecutando todos los robots que tú quieras. Entonces, si tú tienes 10 robots,
puedes tener 10. Si quieres tener 20, puedes tener 20, pero siempre dentro de las 24 horas. Después dice, ¿tienen cliente y partner en Argentina? También, Sergio, lo tenemos. Después dice, el robot de la medida de la empresa se ajusta al desarrollo por ustedes. Generalmente los robots son a medida. Es importante mencionar esto debido a que nos llama mucho la atención de que, por ejemplo, un proceso de facturación se hace de distintas maneras en todos lados. No existe un proceso estandarizado. Entonces, muchas veces los robots sí o sí se tienen que construir a medida. Entonces, dice, ¿cuáles son los precios? Los precios son bastante económicos, estamos hablando de más o menos $1.900 al año, estamos hablando aprox de $150 por mes que te dan en el fondo 24 horas de procesamiento para todos los procesos que tú quieras. Entonces, eso es importante. Después dice, ¿tienen partners en Chile? Sí, tenemos muchos partners en Chile. Después, proceso para convertirse en partner. Ahí no sé si Ignacio lo compartió, pero justamente ahí ya compartió el link para los que se quieren hacer partner. Después dice Lilia, dice, quiero presentar un proyecto para la optimización de algunos procesos. ¿Me pueden ayudar a realizar esa propuesta? Sí, Lilia, nosotros te podemos ayudar, nosotros podemos ayudarte a revisar los procesos, revisar si esos procesos son compatibles, no son compatibles, y con eso en el fondo poder hacer una propuesta comercial de lo que significa la automatización y también importante de los beneficios, porque nuestro interés no es venderte un robot que sabemos que no les va a funcionar, no va a tener un retorno, eso es algo que nosotros generalmente no hacemos. Siempre la idea es buscar que exista un retorno, porque nuestro modelo de negocio está pensado de que ustedes no tengan un robot, sino que tengan 50, que tengan 100, que tengan 200, que tengan 300. Ese finalmente es nuestro negocio. ¿Existen procesos para auditoría interna? Existen procesos, por ejemplo, sobre todo para hacer auditoría de proveedores o de clientes, etc. ¿Se puede programar para rechazar o aprobar solicitudes? Sí, se puede. Estos robots son realizados en Power Automate o realizados por una tecnología. Esta tecnología, ahí Byron, es una tecnología propia. Importante mencionar, RocketBot es una tecnología creada en Latinoamérica. Hoy día RocketBot está evaluada en distintas plataformas dentro de las 10 mejores a nivel mundial. Estamos hablando hoy día, por ejemplo, Gartner ya nos posicionó dentro de las 10 mejores herramientas a finales del año pasado, y también hay una institución que se llama G2, que hoy día nos posiciona como la quinta mejor herramienta a nivel mundial en estos temas. Entonces, es bien interesante. Y sí, Sergio, en realidad no es una plataforma de desarrollo chileno, sino que es una plataforma que partió con un chileno y un argentino, y hoy día con un equipo en 8 países de Latinoamérica, entonces somos ya una herramienta muy latina en ese aspecto. ¿Qué beneficio tiene para una persona realizar una certificación RocketBot? Una, aprender a construir robots, que es súper interesante, y dos, tener un valor agregado desde el punto de vista como colaborador en cualquier compañía. También te permite dar servicio a lo mejor de consultoría, te permite a lo mejor hacerte partner, ese tipo de cosas. Dice, bueno, Luis Ábalos pregunta ¿qué por producto Workspace y orquestador? Que lo mismo proceso robotizado por... Mira, ahí Luis nos pregunta en el fondo ¿qué es necesario para partir? Porque en el fondo existen muchos productos. Muchas veces cuando ustedes se enfrentan a evaluaciones de herramientas de este tipo, generalmente te venden un paquete de productos y ese paquete de productos puede llegar a ser muy caro. Nosotros somos de la base en que se parte con un licenciamiento que hablábamos, $1.900, que es una licencia on-premise, pero nosotros justamente le decimos a los clientes, cuando tú veas que el robot funciona, cuando tú veas que quieres hacer más, comienzas a pagar y empiezas a contratar los otros productos. Porque justamente lo que pasa muchas veces con otras herramientas es que te venden $25.000 en licenciamiento, y esos $25.000 en licenciamiento nunca se pagan, se caen los proyectos, no funciona mal el robot y volvemos a la edad de piedra, en fondo a hacer todo manual. Lo que nosotros buscamos es que eso no ocurra. Entonces nosotros somos tú creces, yo crezco. Y así es como hemos logrado hoy día ya tener en América Latina más de 550 clientes de distintos tamaños. Después, ¿se pueden compartir esas cajas de código entre aplicaciones distintas? Sí, se puede.
se comparte información, se pueden crear componentes, la plataforma también es abierta, tiene un 80% más o menos del código abierto, por lo tanto también cualquiera que sea del mundo de la tecnología y quiera fabricar en el fondo componentes para conectar distintas herramientas con esto de manera nativa, sí se puede. Byron nos pregunta en el fondo si se puede, si tenemos presencia en Ecuador. No tenemos presencia física aún en Ecuador, Byron, pero sí tenemos muchos clientes. Tenemos partners también, empresas que están certificadas por nosotros, que dan servicio a Rocketbot en el territorio del Ecuador. Se necesita, pero después nos pregunta Sergio, ¿se necesita comprar el orquestador o instalarlo en el cliente? No es necesario, Sergio. Si tú tienes orquestador, el orquestador puede ser en la nube o también puede ser on-premise. Después Sergio nos pregunta, ¿se puede crear propio código en qué lenguaje? Puedes hacer en JavaScript, puedes hacer Python, y no recuerdo cuál es más, pero también te permite integrar consolas de código para, por ejemplo, hacer procesos más escalables o procesos, por ejemplo, que requieran a lo mejor procesamiento de datos mucho más rápido, por ejemplo, como con una librería Pampa. También ahí nos pregunta Diana, al parecer, si en Colombia tenemos presencia tanto en Bogotá como en Medellín. Tenemos más de 120 clientes en Colombia el día de hoy. Después, Sergio, ¿cuáles son los costos que hay que invertir en la plataforma como partner para iniciar el negocio? Si quieren ser partner, nosotros no tenemos costos de entrada para ser partner. Nosotros los ponemos en contacto con un partner manager y el partner manager lo apoya. ¿Quedó grabada la sesión? Quedó grabada la sesión, se la vamos a hacer llegar. Bla, bla, bla. Después tenemos... Dice, pues, Lilia dice, crear un robot que maneje información. ¿Qué tan protegidos quedan los datos? Los datos siempre van a estar protegidos, siempre van a estar en su entorno. Rocketbot no comparte datos ni hacia afuera, ni Rocketbot toma datos de afuera hacia adentro. Por lo tanto, siempre toda la información de su negocio está en el interior de la compañía. Entonces, eso es un punto también súper importante. Los robots quedan también encriptados para que nadie pueda ver la información que tienen los robots. Y de esa manera, en el fondo, protegemos la seguridad, sobre todo, de los datos que muchas veces son tan importantes. ¿Para qué tamaño de empresa está enfocada este tipo de tecnología? Nos pregunta Juan Carlos. Juan Carlos, cualquier empresa que en el fondo necesita automatizar procesos. Nosotros tenemos empresas desde que tienen 10 trabajadores a empresas que tienen 5.000. Lo importante justamente es que hay que hacer ese análisis finalmente costo-beneficio de lo que significa para ti un proceso. Y voy a poner un ejercicio a lo mejor sencillo. ¿Qué pasa si hoy día tengo una persona dentro de la empresa que a lo mejor gana $500 mensuales, ¿no? Y necesito automatizar, y a lo mejor está todo el día revisando los pedidos de las ventas que están entrando por internet, revisando el e-commerce propio, Mercado Libre, etc. Está todo el día haciendo eso. ¿Qué pasa si pongo un robot a hacer eso? Finalmente ese robot me cuesta $150. Entonces, digo, $150 versus 500, finalmente lo que estoy haciendo es decir, bueno, contrato el robot por $150 y esta persona de $500 seguramente, y esto es algo que ha pasado en el 99.9% de nuestros clientes, es que esa persona es sí o sí necesaria para hacer otro tipo de tareas. Por lo tanto, lo que estás ahorrando finalmente es una nueva contratación. Por lo tanto, finalmente tú dices, bueno, $150 la licencia, más los $500 esta persona, ¿hay ganancia o no hay ganancia? Y claramente ese es el ejercicio económico que muchas veces tenemos que hacer, pero como te decía, tenemos clientes que son 10 personas a clientes que a lo mejor son, como dije yo, son 5.000 personas. Tenemos desde un e-commerce que vende productos gamers hasta una de las mineras más grandes del mundo. Entonces, es muy interesante cómo este tipo de tecnología finalmente aplica a cualquier empresa. Dice, Sergio nos pregunta, para hacer implementaciones en el framework ¿es no-code? No es no-code, es low-code. Tiene en el fondo poco código. Es una herramienta que en el fondo es de bajo código, que nos va a permitir agarrar cajitas y también integrar en el fondo un lenguaje de programación si queremos hacer algo más fuerte. Ya. Bueno, yo sé que ya hemos bajado un poco en la cantidad de participantes. Espero que los que están se puedan quedar un ratito más porque me gustaría mostrarles un video. Lo voy a poner aquí ahora a cargar para que puedan ver cómo un robot trabaja, por ejemplo, en procesos de atención al cliente en un banco. Este era un caso que tomaba, como les dije yo en la presentación,
Tomaban casi 5 días en entregarle la información al cliente, o podía tomar hasta 2 semanas. Pero déjenme compartirle la pantalla. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace este robot? Por un lado, existe un agente de atención al cliente, está recibiendo las llamadas, está recibiendo las peticiones de los clientes. Este agente le va a pedir información para validar, por ejemplo, qué es la persona, le va a pedir qué es lo que necesita, lo va a ingresar en un formulario, y una vez que ese formulario está completo con toda la información que le está pidiendo la gente al cliente, hay un botoncito que dice procesar. En el momento que le dé clic al botón procesar, van a ver cómo el robot trabaja. Listo, entonces aquí voy a dejar el robot ejecutando. Banco de Crédito, buen día, habla de Pedro, ¿le puedo ayudar? ¿Cómo estás? Por favor, quería sacar mi extracto. Es el 30 de diciembre de 1980. Muy bien. Usted me decía que desea de los 6 últimos meses, ¿verdad? Los 6 últimos meses, sí. Sería de mayo a octubre. Mayo a octubre, exacto. Muy bien, señor. Vamos a ingresar la solicitud para que se genere estos extractos. Recuerde que estos extractos tienen plena validez para cualquier trámite que desee realizar. Se los vamos a hacer llegar al correo electrónico que me dictó, que es mauriciosalinas91-n@hotmail.com, ¿correcto? Perfecto. Muy bien, señor. Entonces, si nos puede brindar unos minutos más y los extractos ya le van a llegar al correo electrónico. ¿Está bien? Listo, muchas gracias. ¿Algo más que le pueda ayudar? No, eso es todo. Gracias. Que tenga un buen día, señor. Hasta luego. Bueno, espero que se haya escuchado el audio después, pero lo importante de este proceso era mostrarles, por ejemplo, cómo este proceso pasó de ser de 5 días a ser un proceso que finalmente tomó 1 minuto 46 segundos todo el proceso. La llamada telefónica, la atención al cliente, la búsqueda de la información, todo. Pero si miran cuánto se demoró el robot en buscar esa información dentro de los sistemas del banco, el robot se demoró 1 minuto 11 segundos. Eso siempre va a ser mucho más rápido en el fondo finalmente que una persona. Y lo interesante de este proceso es que yo lo puedo poner en el teléfono, lo puedo poner en chat, lo puedo poner en la página web, lo puedo poner en cualquier lado. Entonces, finalmente lo que yo quería mostrar a nivel de beneficio es cómo en el fondo este robot tiene ese impacto. Entonces, ahí Aníbal nos pregunta también si funciona en el ciclo de abastecimiento. Sí, Aníbal, por ejemplo, tenemos un caso súper interesante de que, por ejemplo, tenemos conectados ciertos robots por ejemplo, a los sistemas de bodega. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, a lo mejor en la minería necesitan un tornillo, lo que hace es, por ejemplo, ingresar esa solicitud del tornillo dentro, por ejemplo, de un formulario dentro de su teléfono. Y lo que hace el robot es, por ejemplo, conectarse para buscar si ese tornillo primero está en bodega. Y si el robot detecta que no queda tornillo en bodega, automáticamente, por ejemplo, ese robot podría generar una orden de compra. ¿Cómo funciona acá? Funciona que justamente el robot, al detectar en el fondo que esos niveles bajan, automáticamente ese robot podría hacer una orden de compra a tu proveedor de que un número de tornillo está muy bajo y en el fondo genera una compra de manera automática. Entonces es bien interesante cuando lo podemos llevar también a ese tipo de niveles.
Pero como les decía, acá lo importante es, como cuando ustedes vean que tienen un proceso repetitivo, estandarizado y digital, es un proceso que en el fondo se va a poder sí o sí automatizar. O sea, y que dentro de la importancia es encontrar justamente un proceso que tenga por lo menos un uso del tiempo del 25%, del 30% de nuestro día a día. Eso es uno de los puntos súper importantes. Si es menor a un 25%, ya hay que evaluarlo muy en detalle, cuáles son los beneficios de esa automatización, pero generalmente aquellos procesos que ocupan un 25% del tiempo son aquellos procesos que son más aptos para automatizar. Ahí Florencia nos pregunta si quedó grabada. Sí, Florencia, quedó grabada. Lilia nos pregunta también para el tema de abastecimiento, mencionas que se puede llenar un formulario desde el celular. Sí, Lilia. Esos formularios pueden ser formularios que pueden crear ustedes, son formularios que también nosotros tenemos integrada en la solución, donde en el fondo tú justamente le pones a ese formulario los ítems que tú necesitas y cuando se llenan esos ítems, el robot con esa información que le ingresamos en el formulario, el robot se va a ir a buscar ese tipo de datos dentro de los distintos sistemas. Lo mismo, por ejemplo, podría ser con la búsqueda a lo mejor de una factura o de cualquier otro tipo de información que necesitemos. Siempre el robot muchas veces necesita un input o un punto de inicio al cual nosotros como usuarios le entregamos información y con esa información el robot podría ejecutar lo que nosotros en el fondo necesitemos. Entonces, yo no, eso más o menos yo lo que les quería comentar, lo que les quería contar. Vamos a mandarles mayor información también por correo electrónico y con eso justamente poder invitarlos a lo mejor a una sesión más avanzada de donde vamos a ver cuáles son aquellos procesos que a lo mejor yo debería buscar con mucho mayor detalle y etcétera. Bueno, ahí me quedo con la última pregunta de Aníbal. Dice, ¿puede realizar pronóstico a nivel de inventario? Más que pronóstico, Aníbal, como yo dije, son robots que en el fondo son binarios. El robot en el fondo, si nosotros le decimos cuáles son esos niveles de inventario, el robot podría tomar acciones en base a esos niveles de inventario. Pero hacer pronóstico, ya hablamos en el fondo de lo que sería a lo mejor una inteligencia artificial basada en entrenamiento que nos permita poder identificar eso. Pero si nosotros al robot le decimos, mira, cuando me queden 300 ítems de este producto, genera una orden de compra. Eso el robot sí lo va a poder hacer. Pero que el robot sea capaz, en el fondo, de realizar un pronóstico de manera automática, eso ya en el fondo entra dentro del concepto de inteligencia artificial. Yo espero que les haya gustado la sesión, que haya quedado idealmente claro todo lo que les estoy contando. Y nos quedamos atentos a cualquier otra consulta que les llegue, cualquier otro comentario. Si quieren agendar una reunión con nosotros con total confianza, aquí nosotros no les vamos a cobrar horas de consultoría ni nada, nosotros somos una marca de tecnología con la cual en el fondo lo que buscamos es poder ayudarlos a ustedes de que resuelvan sus problemáticas en el día a día que tienen.